Ok, vamos a ver el concepto de función aleatoria hasta la parte final del formalismo. Parte con el concepto de una variable regionalizada, que es nada más y nada menos que cualquier descripción numérico de un fenómeno regionalizado que está distribuido en el espacio. Puede ser cualquier cosa, puede ser una unidad geológica, puede ser las leyes al interior de una unidad, etcétera, cualquier cosa. ¿Ya? Y en general la denotamos con z minúscula y el X hace referencia de la ubicación. Bien, el campo básicamente es el lugar donde ocurre este fenómeno regionalizado y en general uno trabaja en una porción más pequeña que llamamos dominio. Variable aleatoria ya lo vimos, una variable aleatoria es cualquier variable que todos los valores que puede generar provienen de una distribución de probabilidad. Vamos a imaginarnos que tenemos una variable aleatoria y lo vamos a anotar con mayúscula y también va a tener asociado a una ubicación. Y esta variable aleatoria es la variable aleatoria ley de cobre, por ejemplo, en la ubicación X. Significa que puede tener una distribución que depende de una PDF interna, ¿ya? La función aleatoria es uno de los conceptos más poderosos. Corresponde a un conjunto de variables aleatorias en el dominio, ¿ya? Son todas las variables aleatorias que pertenezcan al dominio para todas las posibles ubicaciones que existan dentro del dominio D, ¿ya? Es un conjunto de variables aleatorias que ocurren en el espacio. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tuviéramos, no sé, imaginen como una ubicación que tienen ahí una variable aleatoria 1, que existe acá z de x1 y acá está z de x2. Entonces, en este caso son solamente estas dos ubicaciones que tienen estas dos variables aleatorias y estas son todas las variables aleatorias que pertenecen a este dominio. Y lo interesante es que ahora, tal como veíamos en el ejemplo 2 dado, uno se puede imaginar que de estas variables aleatorias que tenemos acá, de la variable aleatoria zx1 y la variable aleatoria zx2, podemos generar como tiradas de dados o realizaciones o outcome que nos pueden generar algunos posibles valores. Ok, vamos a seguir avanzando en el concepto de función aleatoria. Vamos a imaginar que cada una de estas ubicaciones, que está denotada con un circulito, corresponde a ubicaciones dentro de un dominio y en cada una de ellas existe una variable aleatoria y esta variable aleatoria, cada una de ellas, tiene una distribución propia, tiene una función densidad probabilidad, etcétera. Y si ustedes se imaginan este conjunto de variables aleatorias que están en el espacio, los datos, nuestros datos de verdad, nuestros datos de la ley de cobre en un punto, lo podemos imaginar como que fueran posibles realizaciones de estas variables aleatorias, ¿ok? Y de hecho uno puede imaginarse una realización de la función aleatoria completa. Ya, de fondo, cuando yo fui a muestrear la ley de cobre en este punto, apareció este valor, acá apareció acá ese, etc. Entonces uno entiende que los valores que uno obtiene de z de x, y los pongo en minúsculas porque son números, son datos verdaderos de cobre, son simplemente una realización de la función aleatoria z de x. ¿Ok? Ok, es clave caracterizar la forma en que se relacionan o correlacionan las distintas variables aleatorias que son parte de la función aleatoria. Básicamente, la forma en que se relacionen va a tener que ver con la continuidad espacial o cuán parecidas van a ser una variable a cierta distancia, ¿ya? Entre x y x' hay cierta distancia y si tenemos una correlación baja, no necesariamente los valores van a ser parecidos y si tenemos una alta correlación entre las variables aleatorias, los valores pueden llegar a ser mucho más parecidos. ¿Qué es la distribución de la función aleatoria? Es básicamente la probabilidad conjunta de que todas las variables aleatorias que componen la función aleatoria sean menor a algún valor particular para cada una de ellas. Y tenerla caracterizada es algo muy complejo porque no es una variable, no hay dos variables ni tres variables, son todas las posibles variables aleatorias que existen en un dominio. Y para todos los conjuntos de sitios posibles, para cualquier umbral de Z. Esto nos da cuenta como del comportamiento conjunto de todas estas variables aleatorias al mismo tiempo, ¿ya? Es muy complejo de modelar y obviamente se van a requerir simplificaciones. Una de las simplificaciones, no, antes de las simplificaciones vamos a ver qué es lo que caracteriza a la función aleatoria. Hasta este momento no hemos hecho ninguna hipótesis acerca de la forma de la distribución ni de qué tipo de distribución es, nada. Lo que sí sabemos que hay una variable aleatoria que tiene que tener cierta distribución y esa distribución al menos uno la puede caracterizar por su esperanza, que va a ser la media, y esa media depende de la ubicación. De fondo, si yo estoy en este punto, en el punto x1,
voy a tener esta variable aleatoria y esa esperanza en esa ubicación de la variable aleatoria z de x1 va a ser un valor particular m1 o m de x1, ¿ya? Y lo mismo en este otro lugar, pero de fondo al menos esta esperanza puede variar a lo largo del dominio, ¿ok? Y la varianza de las variables aleatorias es básicamente el cómputo de la varianza normal y que va a ser la esperanza de el valor al cuadrado de la variable aleatoria menos su media al cuadrado. Eso es para cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza la función aleatoria? Es la relación o la interrelación entre todas las posibles variables que tenemos. Y las métricas más sencillas son aquellas que relacionan al menos dos puntos, ¿ya? Al menos dos ubicaciones. ¿Ya? La primera es la covarianza entre una variable aleatoria z de x1 y z de x2 que pertenecen a la función aleatoria z, que en general le llamamos sin subíndice, sino que la función aleatoria z, que tiene una variable aleatoria z de x1 y z de x2, va a tener una covarianza que ya hemos visto esta fórmula, que es básicamente la esperanza de los productos menos la media de cada una de las variables aleatorias. ¿Ya? Y el variograma, este es muy clave que lo veamos y lo entendamos. Este variograma es una métrica de la dispersión entre dos variables aleatorias. ¿Y cómo mide la dispersión? Se mide a través de la varianza. Y de fondo es el variograma entre la variable aleatoria en la ubicación z de x1 y la variable aleatoria entre z de x2, que depende de las ubicaciones de x1 y x2, es igual a un medio de la varianza de la diferencia. El caso del correlograma es análogo como lo habíamos visto antes. Tiene una parte que es la covarianza y abajo son las desviaciones estándar de cada una de ellas. Este es un esquema conceptual de la forma en que las variables aleatorias dentro de la función aleatoria están relacionadas. Entonces, ustedes se fijan acá, aquí hay un dato, acá no hay dato, pero sabemos que existe una variable aleatoria ahí asociada a esta función aleatoria completa. Y la relación entre una variable aleatoria y otra es básicamente la covarianza, que va a controlar de algún modo u otro cómo se relacionan conjuntamente estas variables. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de dos variables aleatorias, z de x, z de x más h. ¿Y qué pasa si uno generara realizaciones, estas dos variables aleatorias en conjunto? ¿Ya? Lo importante entender es que generar una realización de esto es como que uno tuviera infinitos dados, o cada uno de ellos un dado con una distribución, y que uno los lanzara simultáneamente, pero los resultados estuvieran relacionados entre sí. Bien, vamos a ver la estacionariedad, un concepto clave para poder operativizar todo lo que hemos conversado de la variable aleatoria y la función aleatoria. Claro, cuando uno tiene una variable aleatoria tipo un dado, uno puede lanzarlo 1000 veces y obtener, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, obtener una serie de tiempo con los valores, y de esa serie de tiempo saco un histograma, con ese histograma puedo inferir la distribución y nos dábamos cuenta que era uniforme. Pero en el caso del depósito, de un depósito, no tenemos muchos depósitos para poder obtener distintos valores en las distintas ubicaciones. Solamente tenemos un depósito y solamente podemos muestrear, teóricamente, una sola vez cada punto, lo cual impide este camino. Entonces, algo vamos a tener que hacer para poder inferir las distribuciones o caracterizar la función aleatoria lo mejor posible, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el tema. ¿Cómo vamos a poder inferir la función aleatoria si solamente tenemos una realización, un depósito, y más encima parcial? ¿Ya? O sea, en algunos puntos conocemos de los puntitos de estas variables aleatorias, de estas distribuciones, y por lo tanto una realización de esta función aleatoria. ¿Cómo uno puede pensar de un dato que hay acá la distribución que tiene? ¿Ya? Entonces, la clave está en reemplazar la repetición de las realizaciones o de las distintas lanzadas de dados por una repetición a nivel espacial. Vamos a ir viendo esto. No es complejo, pero sí toma tiempo cuajarlo. Y vamos a ver algunas imágenes y la idea es que se den cuenta qué es lo que tienen en común. Si veo esta imagen, chuta, ya una roca, bien. Esta otra imagen, otro corte, unas nubes, el mar. Bien, todas esas imágenes presentaban una suerte de homogeneidad espacial. De fondo, las características en un punto y en otro eran más o menos parecidas. De fondo, si yo tomo esta imagen de la piel y, no sé, pensemos en el color como una característica. Si veo el color que hay en esta área, quizás es bien parecido al color que hay en esta área. O si veo, no sé, el patrón que tiene y veo, no sé, cuál es la... Imaginemos que estos fueran... Si viéramos la distribución de cada uno de estos polígonos que se construyen a partir de las marcas de la piel,
a lo mejor la distribución es parecida a lo largo de toda esta imagen, ¿ya? Entonces hay una suerte de homogeneidad de que si yo tomo una imagen en un punto, tiene características parecidas a la otra imagen que tengo en el otro sector, ¿ya? Eh, de algún modo, esto implica que las cosas pasan de un modo similar en distintas partes de la imagen, ¿ya? Y esto tiene un parecido al principio de uniformismo, de que el pasado es la clave del presente, ¿ya? Eh, es algo similar, en fondo que si yo conozco que todo está pasando de la misma forma en distintas partes, eso es lo que quiere decir. Y uno podría asumir que todas las fotos que vimos son una realización de algún proceso que es estacionario. Y vamos, todavía no definimos qué es estacionario, pero vamos a conversar y se van a dar cuenta de esa frase. Dado que tenemos un solo depósito que tenemos la realización de la función aleatoria en algunos puntos, la única chance de darle un sentido operacional, de poder inferir los variogramas, covarianza y cosas, es a través de la estacionariedad. Nos permite hacer la inferencia a partir de lo que tenemos. Una sola realización y más encima es una información fragmentaria. Al final del día es una decisión de modelamiento, ¿no? ¿Ya? No es una hipótesis que se deba verificar o no, y es una propiedad del modelo, ¿ya? No de los datos, ¿ya? Un modelo estacionario se ajusta o no a los datos. Eso es importante tenerlo, que son hipótesis súper fuertes. La estacionariedad estricta lo que nos dice es que la ley espacial o la distribución multipunto de todas las variables aleatorias que constituyen la función aleatoria o cualquier subconjunto de ella es invariable por traslación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? De fondo, si tenemos una imagen acá, ¿ok? Y acá tenemos una variable aleatoria 1 y 2, ZD en la ubicación 1 y 2, y cada una de ellas tiene un histograma, pero de fondo, aparte de ese histograma, tienen una distribución conjunta, ¿no? Y lo que nos dice esta fórmula o esta expresión es que si yo veo esta distribución en esta ubicación y la veo en esta otra ubicación, sigue siendo la misma que aplica ahí y allá para estas dos variables aleatorias, ¿ok? Y lo mismo pasa para 3, ¿ya? Y para 3 variables aleatorias va a ser algo como en 3D, ¿no? Donde vamos a tener esta distribución conjunta entre la variable en una ubicación, en la otra ubicación y en la otra ubicación, ¿ya? Y esto es general, es como la distribución conjunta de cualquier número de variables aleatorias que están al interior debería ser igual, independiente si estoy en esta zona, en esta otra zona, en esta otra zona. ¿Ya? Es una hipótesis súper fuerte. Vamos a ver un segundo tipo de estacionariedad, que es un poco más relajada, que es la estacionariedad de orden 2. ¿Ok? Y en esta hipótesis, lo que se asume es que la esperanza en cualquier lugar del espacio de las variables aleatorias que constituyen la función aleatoria es igual a m. ¿Ya? Y que de fondo esta esperanza existe, es fija para todo el dominio y no depende de la ubicación. Y la segunda hipótesis es que la forma en que se relacionan las variables aleatorias, ¿ya? O sea, la primera es que la variable aleatoria que está en este punto z de x1, su valor esperado está en m, y esta otra que está, no sé, 1 kilómetro al norte, z de x2, también su esperanza vale m. Y la segunda parte nos dice la forma en que se van a relacionar las covarianzas entre la variable aleatoria z de x más h, solamente depende de su separación y no depende depende solamente no depende de la ubicación. De fondo, lo que quiere decir eso es que entre un punto y otro vamos a tener entre una variable aleatoria que pertenece acá y allá, vamos a tener una cierta distribución y una cierta covarianza. Yo me ponga donde me ponga en el dominio, si estoy a la misma distancia comparando variables aleatorias, todas tienen la misma covarianza, ¿ya? De fondo, nos está diciendo que la covarianza es una función de h, ¿ya? Y no depende de la ubicación particular de cada una de ellas, de las dos variables aleatorias. Si está acá y está h, depende solamente de CDH. ¿Ya? Bien, y esto implica también que existe variograma. Vamos a ver esos temas. Ok, vamos a repasar un poco el tema de la estacionariedad de orden 2. Lo acabamos de ver, pero tiene que ver con
con lo fuerte que es, ¿ya? Esto significa, de fondo, que la esperanza de cualquier variable aleatoria que esté al interior del dominio es fija y constante, ¿ya? No sé si alguno de ustedes conoce algún depósito que sea totalmente constante. No, ¿cierto? Como bien anti sentido común, ¿ya? Pero es una hipótesis que nos permite hacer la inferencia del modelo probabilístico, ¿ya? Pero de fondo lo que quiere decir es que todas las variables aleatorias, si yo meto la mano, en promedio siempre va a ser m, ¿ya? En cualquier lugar del espacio, la variable aleatoria que está ahí debería ser m y es constante y fija, ¿ya? Eso. Y lo otro es que en general uno tiene tendencia, ¿cierto? Los depósitos son más altos al centro y más bajos a la periferia. Hay veces que los valores son más erráticos en ciertos sectores que en otros, por lo tanto en algunas zonas son con covarianzas más bajas y en sectores que hay mucha continuidad las covarianzas van a ser más altas, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que ver que estas hipótesis son súper fuertes. Suenan como rápido, bonitas y elegantes decirlas, pero al final del día son súper fuertes. Bien. Bajo esta hipótesis de estacionariedad, nos permite establecer una relación entre el variograma y la covarianza, ¿ya? Básicamente, nosotros tenemos que C de 0 es la covarianza a distancia 0, ¿ok? Y aquí vamos a poner la distancia y lo que nos está diciendo acá que está C de 0 y nos dice que el variograma, la covarianza es algo así, que disminuye, y el variograma va a ser algo así, ¿ok? Y C de 0 no es nada más que la covarianza entre z de x y z de x consigo mismo, que es la varianza de la variable aleatoria y que va a ser igual al variograma al infinito, ¿ok? ¿Ya? Entonces C de 0 aquí está gamma de infinito, que es la misma varianza experimental de los datos, ¿ok? Vamos a ver de dónde sale esto y es re simple, ¿ya? Entonces el gamma de h, si recordamos, gamma de h era un medio. Voy a ponerlo con B corta nomás, para simplificar, ¿ya? Era la varianza entre la diferencia de una variable aleatoria y otra variable aleatoria, ¿sí? Y en particular es igual al medio de z de x menos z de x más h, ¿ok? Perfecto, el h, ahí está, ya. ¿Qué pasa si expandimos esto? Y recuerdan un poco, no sé si lo vimos, pero al final del día la varianza es la covarianza consigo mismo y la covarianza es lineal en su argumento y esto termina siendo igual a la varianza de z de x, ¿ya? ¿Ok? Y recuerdan que cuando tenía un valor se eleva al cuadrado, por lo tanto va a quedar otra expresión que va a ser la varianza de z de x más h. Y va a aparecer una expresión que va a ser dos veces la covarianza entre z de x y z de x más h, ¿ya? Bien. Ok, entonces lo que tenemos acá es, si lo pensamos un segundo, lo que tenemos acá, dada la hipótesis de estacionalidad, de fondo que la covarianza entre dos puntos, entre z de x y z de x más h, solamente depende de h, lo que tenemos acá es dos veces c de h, ¿ok? Y si ustedes se fijan acá, la varianza de z de x es lo mismo que decir la covarianza de z de x con z de x. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es lo mismo que pensar en z de x y z de x más distancia cero. Por lo tanto, esto no es nada más que c de cero. Y lo mismo pasa con esta otra expresión, ¿no? Esa es la varianza de z de x más h, es lo mismo que la covarianza de z de x más h con z de x más h, que es equivalente a pensar en la covarianza que es lo mismo que ese cero, ¿ya? Dado que
este valor es independiente de la ubicación, ¿eh? Da lo mismo si está en X o en X más H, si está H igual 0, ese es 0. Y eso más el medio de acá nos deja que el variograma de H es C0 menos C de H, ¿ya? Y no tiene más misterio que eso, ¿ya? Pero de fondo ocupamos la hipótesis de estacionalidad que habíamos visto recién, ¿ya? Ocupamos el hecho de que asumimos que todo el rato que pasaba esto, ¿ok? Este tema es análogo, ¿eh? Si uno lo piensa, es lo mismo. De fondo, estemos en el infinito, a una distancia infinita. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el el CDH va a ser nulo, ¿ok? Y al ser nulo, nos va a dejar que gamma de infinito es el C de cero, y C de cero es la varianza de los datos. Y por eso esto converge a sigma cuadrado, en general la meseta. Hay otros tipos de estacionalidad, ¿eh? Que son la estacionalidad local, de fondo, que uno dice, mira, al momento de hacer la estimación, voy a asumir que en torno al lugar que voy a hacer la estimación, los datos son estacionarios, ya que se cumple una escala pequeña, ¿ok? Y el otro punto importante es que, de fondo, si tú tienes un depósito y tienes un tipo de roca en un sector y que, por ejemplo, tiene valores súper bajos y acá valores bastante más altos, ¿ya? O lo que ustedes quieran. Claramente, la hipótesis de que la esperanza de cualquiera una de estas variables aleatorias es constante no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno trabaja en dominios separados. Este dominio de estimación quizás se cumple localmente que igual a una media uno, y en este otro dominio se va a cumplir quizás que igual a una media. Esa es la idea. En el fondo, la estimación, al ser local, si uno asume que existe una estacionariedad de segundo orden, pero localmente, sigue cumpliéndose la hipótesis. Y segundo, también la división en unidades de estimación. Imaginemos que tenemos números acá, tenemos datos, y estos datos, ya dejé de tener todo mi idea de que acá hay una distribución y que aparece un dato. Ahora yo necesito poder calcular la covarianza entre estas dos ubicaciones. ¿Cómo las voy a calcular si solamente tengo un dato, 1.62 y 3.4? De fondo, recuerden que el cálculo de la covarianza involucraba cada uno de los valores menos su promedio, etcétera. Y acá solamente tengo de la supuesta variable aleatoria que dio lugar a este valor, solamente tengo un valor, no tengo más realizaciones, no tengo en este punto algo como que hubiera aparecido depósito 1, 2, 3, 4, 5 y hubiera tirado muchos valores y esos muchos valores con esa ubicación y esta otra ubicación uno los puede haber relacionado. No, solamente tengo un valor en cada ubicación. Ok, he aquí donde está toda la potencia de la estacionariedad, porque nos va a permitir, dado que la covarianza entre z de x y z de x más h va a depender solamente de la distancia h de separación, ahora vamos a poder relacionar el 162 con el 343 y armarnos una tabla que va a decir z de x, por ejemplo, y z de x más h, ¿ok? Solamente para ilustrar. Este valor va a quedar acá registrado, 162, 343, y voy a hacer exactamente lo mismo con los otros valores, 253 con el 339, 339 con el 229, y voy a construir todo este set de pares a cierta distancia que me va a permitir calcular lo que vimos experimentalmente como una nube de correlación diferida y que me va a permitir calcular métricas como la covarianza y el variograma. De fondo, al asumir estacionalidad de orden 2, donde las covarianzas entre las distintas variables aleatorias que supuestamente están arriba de cada uno de estos datitos, solamente depende de la distancia h, podemos hacer esta relación entre datos a cierta distancia, que es la repetición espacial, que nos permite hacer el cálculo o la inferencia real de CDH y gamma de H, ¿ya? O sea, de fondo, todo lo que hemos visto es, bueno, primero tenemos una variable regionalizada, algo que ocurre en el espacio. Vamos a hacer una interpretación conceptual probabilística de que vamos a tener una función aleatoria que va a ser todo el conjunto de variables aleatorias que van a existir en todo el dominio. Eso lo vamos a caracterizar según su distribución univariable, bivariable y multivariable. La función aleatoria va a quedar caracterizada por todo eso, la distribución conjunta de todas las posibles variables aleatorias que lo componen en distintos puntos y para distintos valores. Lo vamos a resumir en momentos como la esperanza, la varianza, la covarianza, variograma y correlograma, pero
para poder inferir lo que caracteriza a estas funciones aleatorias, de fondo las variables aleatorias que la componen, vamos a necesitar hacer una hipótesis de estacionariedad que nos va a permitir inferir la coherencia de paralelograma a partir de los datos, asumiendo que solamente depende su valor de la separación entre los datos y no los valores de los datos, y que la esperanza y la varianza existen y son constantes. ¿Ya? Eh, de fondo, todo este tema de la función aleatoria, que es este conjunto de variables aleatorias, que es un modelo probabilístico espacial, nos permite hacer todo en geoestadística, ¿ya? Nos permite hacer las simulaciones. Es interesante porque de verdad hasta este punto no hace ninguna hipótesis acerca de el tipo de distribuciones que tienen las variables aleatorias. ¿Ya? No nos dice si son los normales, normales, gaussianas, si tienen una sola población, si tienen dos, nada. Y los datos, nuestros datos reales, los datos que vamos y muestreamos y obtenemos leyes de cobre, corresponden bajo este concepto a una realización más de la función aleatoria. Y para poder inferir parámetros de la función aleatoria, básicamente la covarianza, la media, etcétera, cambiamos la repetición de las realizaciones, que es lo que haría uno con una variable aleatoria tipo dado, por repetición a nivel espacial. ¿Ya? Y para hacer eso, ocupamos la estacionariedad, que es de fondo imaginarnos que todas las cosas ocurren más o menos del mismo modo en distintas partes. ¿Ya? Y en particular la de orden 2 que nos dice que el valor esperado de las variables aleatorias de la función aleatoria en cualquier parte del espacio existe y es constante. Y segundo, que las covarianzas entre las variables aleatorias que están separadas a distintas distancias solamente dependen de la distancia y no de dónde están estas variables aleatorias. Lo interesante es que con este marco, nuestros datos, al ser solamente una realización más, uno podría llegar a construir otras realizaciones, ¿ya? Y hay una potencia de este tema. Así que eso con la función aleatoria.